y yo se las mando a los demás. Muy bien. Perfecto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tú me dices, Adriana, ¿cuándo ya podemos empezar? ¿Los demás me oyen bien? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Y ya está grabando, de hecho. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, esta es la segunda plática sobre la conjetura de Banach. Y para resumir lo que vimos ayer, es que dedicamos a traducir la conjetura de Banach, que es en el área de análisis funcional, a un problema muy simple de geometría convexa. Y ese problema es el siguiente. Supongamos que tenemos un convexo en Rn+1 que contiene al origen. Y supongamos que todas las secciones que pasan por el origen, es decir, la intersección de todos los hiperplanos por el origen con el convexo, todos son el mismo convexo, todos son igualitos, todos son congruentes. ¿Será cierto que este conjunto, este convexo, es una bola? Otra versión un poquito más complicada que es la que es equivalente a la conjetura de Banach, es la misma, pero en lugar de usar congruencia en las secciones, usamos que todas las secciones, todas ellas, sean afinmente equivalentes. Y la conclusión es que el conjunto B es un elipsoide. Este segundo problema, el que es equivalente a la conjetura de Banach, es un poquito más difícil de probar que el primero que mencioné con congruencia, pero como la idea de cómo usar la topología es la misma, durante esta sesión, excepto al mero final, voy simple y sencillamente a suponer que estamos pensando que todas las secciones son congruentes. Entonces, durante el día de hoy queremos resolver el siguiente problema. Supongamos que B es un conjunto en Rn+1 que es simétrico y convexo y que tiene la propiedad de que todas sus n secciones, todos los hiperplanos por el origen intersección del convexo son congruentes a una bola. No, perdón, son todos congruentes. Todos son el mismo convexo, perdón. Entonces, ¿será cierto que el conjunto B es una bola? Bueno, para probar ese teorema y para traducirlo a un problema de topología, lo que hicimos fue lo siguiente. Vamos a tomar ese convexo, que en este caso es el convexo que se ve verde ahí, y cada una de las secciones que tiene ese convexo, que son las azules, son idénticas, son la misma. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empujar cada una de las secciones hasta que se vuelvan tangentes a una esfera más grandota que contiene al conjunto verde.
Y entonces lo que estamos haciendo es, estamos poniendo en cada plano tangente de la esfera el mismo convexo. Y lo estamos haciendo de tal manera que todos estos convexos azules en los planos tangentes, pues varían continuamente, porque todos ellos provienen de secciones del convexo verde. A esto que estamos haciendo, poner el mismo conjunto convexo en los planos tangentes, se le llama un campo de cuerpos convexos tangentes a la esfera y congruentes al convexo azul. Y el problema topológico es cuándo es posible hacer esto y cuándo no. Por ejemplo, un ejemplo es, bueno, de nuevo aquí está la definición formal de lo que es un campo de cuerpos tangentes. Entonces, escogemos en Rn un conjunto convexo K cualquiera. En este caso del dibujo es un triángulo, K es un triángulo. Y entonces un campo de cuerpos tangentes a Sn y congruentes a K es una función continua definida para todos los puntos de la esfera Sn. En este dibujo S2, en donde si tomamos un punto de la esfera, KdU es una copia congruente a K que está contenida en el hiperplano tangente a Sn por U. Es decir, un campo de cuerpos tangentes a S2 y congruentes a un triángulo equilátero significa colocar de manera continua un triángulo equilátero en cada plano tangente, de manera de que todos esos planos varíen en forma continua. Da la impresión de que siempre es posible hacer esto. Por ejemplo, podemos poner un triángulo, recortarlo de cartón y ponerlo en el polo norte. Y luego irlo deslizando hasta llegar al polo sur, pasando por todos los puntos intermedios de la esfera. Pero si hacemos eso, ustedes pueden ver que cuando llegamos al polo sur, vamos a estar llegando con el triángulo en diferentes direcciones y que no vamos a coincidir, a apuntarle a una sola. ¿Sí? Y este es precisamente el fenómeno general. En concreto, tengo que decir que en la esfera S2 no es posible, no hay campos de cuerpos tangentes a la esfera congruentes con cualquier cosa, con triángulo, con vector, con línea, con nada se puede poner excepto un disco. Es muy fácil ver que en la esfera podemos poner una monedita y le podemos poner una tangente a la esfera en cada punto, de tal manera que varíen continuamente. Pero ese es el único caso que tenemos. Y eso se debe a un teorema de topología que vamos a tratar de probar hoy. En S3 es curioso porque las cosas, así como en S2, solo el disco admite un campo de cuerpos tangentes. En S3, cualquier cosa puede ponerse como un campo de cuerpos tangentes. Cualquier convexo que ustedes escojan, lo podemos poner tangencial continuamente en S3. Eso se debe a que S3 es paralelizable, que su espacio tangente es un producto. En S4 volvemos a tener la situación de S2. Solo la 4 bola admite un campo de cuerpos tangentes. En S5 otra vez la situación es diferente. En S5 hay un campo de líneas tangentes. Es decir, podemos poner en cada plano tangente de S5 una línea, de tal manera que esta línea vaya variando continuamente, pero tangencialmente sobre toda la esfera S5. Una vez que ponemos una línea, podemos usar esa línea en S5 para poner cualquier cuerpo de revolución.
¿sí? Sin embargo, en S5, no cualquier cosa, no cualquier convexo se admite como campo de cuerpos tangentes. Veremos que solo los cuerpos de revolución. En ese N par, S2N, solo la bola admite un campo de cuerpos tangentes. Aquí puse 4 bolas, pero debí puesto solo la 2N bola. En las esferas impares, la situación es diferente si la dimensión de la esfera es congruente con 1 módulo 3 o congruente con 3 módulo 4, con 1 módulo 4 o con 3 módulo 4. Si la esfera es congruente con 1 módulo 4, como S5, S9, S11, en todas esas esferas, solo los cuerpos de revolución admiten un campo de cuerpos tangentes. En cambio, en las otras esferas, en las que son congruentes con 3 módulo 4, es un caos total. S3, por ejemplo, admite cualquier campo de cuerpos tangentes. S7 también. S9 ya no, pero no se sabe gran cosa sobre ese problema. Resulta ser que la topología no es suficientemente buena para atacar ese problema. Bueno, vamos a tratar de dar las ideas principales de por qué en una esfera par, solo el disco, solo la bola, se admite un campo de cuerpos tangentes. Entonces, para resolver ese problema, tenemos que empezar a pensar en el espacio tangente a la esfera. Y entonces, la esfera, el espacio tangente son todos los vectores tangentes a la esfera. Es decir, por cada punto de la esfera, tenemos su plano tangente. Y tenemos un plano tangente por cada punto de la esfera. Eso nos haría pensar, si somos demasiado ingenuos, que el espacio tangente, el espacio de todos los vectores tangentes a la esfera, es la esfera por Rn, Sn por Rn, es un producto. Pero esto solo pasa en 3 casos, cuando n es igual a 1, n es igual a 3 y n es igual a 5. En todos los demás casos, no es cierto. Por ejemplo, en S2, no es cierto que el conjunto de vectores tangentes S2 es S2 por R2, aunque parezca. Lo que es cierto es que el espacio tangente de planos tangentes a S2 es como la banda de Möbius, un producto torcido. Es algo que localmente es un producto, pero que ya globalmente no es un producto. Es un haz vectorial. Ustedes lo han de haber visto ya en clase. Y no es difícil ver que para el caso de la esfera, todos los haces vectoriales sobre la esfera se pueden construir de la misma manera. Vamos a tomar una copia del hemisferio norte por Rn y otra copia del hemisferio sur por Rn. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a pegar el ecuador cruz Rn de la primera copia con el ecuador cruz Rn de la segunda copia y lo vamos a pegar fibra a fibra. ¿Sí? Al pegarlo fibra a fibra por un homeomorfismo que lleve cada fibra en cada fibra, lo que vamos a obtener es un haz fibrado que tiene como base la esfera Sn y que tiene como fibra Rn. Al homeomorfismo que usamos para pegar la fibra N sobre X con la fibra sobre F de X, le llamamos el mapeo característico. Y como les digo, este mapeo característico nos dice en cada punto del ecuador cuál es el homeomorfismo de Rn que usamos para pegar una fibra con la otra. Este homeomorfismo de Rn lo vamos a tomar como una isometría. Lo vamos a tomar en Sn. Ay, espérenme tantito que ya me
Aquí está. Lo vamos a tomar como una isometría como una isometría que preserva la identidad, que preserva ahí se me fue el nombre, que preserva la orientación en Rn. Y entonces, así son todos los haces vectoriales sobre la esfera. ¿Sí? Dos haces vectoriales sobre la esfera son iguales si la manera como pegamos es el mismo, es decir, si los mapeos característicos son los mismos. En particular, el haz tangente a la esfera Sn tiene un mapeo característico preciso que es muy fácil de calcular a mano. ¿Sí? Y ese mapeo característico no es sino una función de Sn-1 en Son. ¿Sí? Este mapeo característico está bien estudiado, no es difícil de calcular, se puede calcular a mano. De hecho, es un ejercicio de los primeros ejercicios de la clase de haces vectoriales que hay. Y bueno, es algo estándar. Bueno, resulta que uno puede poner un conjunto K de Rn y poner una copia tangente una copia de K, una copia para cada plano tangente, es decir, existe un campo de cuerpos tangentes a la esfera y congruentes a K, sí, solo sí, este mapeo característico de la esfera se puede factorizar a través de las simetrías de K. ¿Qué son las simetrías de K? K es un convexo en Rn. Y entonces piensen en todas las isometrías que dejan fijo a K. A este grupo, este es un grupo de Lie, ¿sí? Se le llama GK. Y resulta que no es difícil por la explicación que di de cómo se construye el haz tangente, que la existencia de un campo de cuerpos congruentes implica exactamente que sobre el ecuador estamos pegando una copia de Rn con otra copia de Rn, de tal manera que mande la copia de K en la copia de K, es decir, por una simetría de K. Y eso lo que quiere decir es que el mapeo característica de la esfera se puede factorizar a través de GK. Entonces, un campo de cuerpos convexos tangentes a la esfera y congruentes acá existe, sí, solo sí, el mapeo característica de la esfera se puede factorizar a través del grupo de simetrías de K. Y ahora lo que vamos a ver es que supónganse que tenemos un convexo K, ¿sí? Y que existe un campo de cuerpos tangentes congruentes a K. Y que por tanto el mapeo característico de la esfera que es un mapeo de Sn-1 en Sn, se puede factorizar a través de este grupo de simetrías. Lo que vamos a probar es que si eso es cierto, o sea, si el mapeo característico del espacio tangente a Cn se puede factorizar a través de un grupo G, entonces G es transitivo. ¿Qué quiere decir eso de que G es transitivo? Pues quiere decir que usando G, yo puedo mandar cualquier punto de la esfera a cualquier otro punto de la esfera. G es un grupo de isometrías espérenme tantito. G es un grupo de isometrías de la esfera Sn. Y entonces que sea transitivo es que yo puedo mandar un punto de Sn a cualquier otro punto. Bueno, la demostración de este teorema no es difícil, es bastante sencilla. Y es la siguiente. Vamos a tomar un punto de la esfera y vamos a pensar en la función evaluación del grupo SON, que son todas las isometrías de la esfera en Sn. ¿Eso qué quiere decir? Que como ya escogí un punto de Sn,
Cuando tomo una isometría de SON, simple y sencillamente la evalúo y obtengo un punto de SN. Y entonces, no es muy difícil calcular qué significa la composición de la función característica seguido de la evaluación, que resulta ser un mapeo de CN en SN. Resulta que si N es impar, esta composición tiene grado 0. Y, perdón, si N es impar, tiene, a ver, si N es impar, es grado 0. Y si N es par, es de grado 2. De manera que si estamos en el caso de N par, esta composición, ¿sí?, tiene grado 2. Pero por otro lado, si la función característica es homotópica a una función f de Sn-1 que factoriza por G, entonces resulta ser que de la evaluación seguida de f no es ni siquiera sobreyectiva, precisamente porque f no es transitivo. El hecho de que G no sea transitivo quiere decir que al evaluar la función sobre f, esta función no es ni siquiera sobreyectiva y por lo tanto no puede tener grado 2. ¿Sí? Esta es la razón por la que G debe de ser transitivo. Pero pues una vez que G es transitivo, entonces inmediatamente tenemos que existe un campo de cuerpos congruentes acá y tangentes a Sn cuando n es par. Sí, solo sí, K es una bola, porque si G es el grupo de simetrías de K y es transitivo, podemos llegar a cualquier punto de la esfera a cualquier otro, y por lo tanto el convexo K tiene que ser la esfera. Esto prueba, por ejemplo, esta es una prueba de que no se puede poner en S2 nada de manera tangencial y continua, excepto un disco. No se pueden poner líneas, no se pueden poner intervalos, no se pueden poner vectores, triángulos, cualquier cosa. Y esta es una demostración sencilla de esa. Si tú no estás muy familiarizado con estos argumentos, pues te recomiendo que vayas a mi artículo y ahí hay las referencias exactas y una explicación más detallada de esto. Bueno, eso prueba. Bueno, resulta que una vez que tenemos este resultado, a ver, voy a ir para atrás. Una vez que tenemos este resultado, si tenemos un convexo y todas sus secciones son congruentes a un conjunto K, al mismo conjunto K, entonces, usando el truco de empujarlas hacia la frontera que está aquí, podemos poner acá tangencialmente sobre la esfera. Tangencial y continuamente sobre la esfera. Y si la dimensión de la esfera es par, eso quiere decir que el conjunto K tiene que ser una bola. Es decir, la sección es una bola. Y entonces, para resolver nuestro problema, pues lo que tenemos es un problema mucho más sencillo de geometría convexa que dice que si todas las secciones por el origen de un conjunto convexo son bolas, entonces el conjunto tiene que ser una bola de dimensión 1 mayor. Ese problema es muy sencillo de resolver, está en la literatura, es muy bonito, pero no es muy complicado. Y entonces, eso probaría la conjetura de Banach. No, todavía no, porque lo que nosotros tenemos no es una hipótesis de congruencia, sino es una hipótesis de afinidad, de equivalencia afín. Y entonces lo que nosotros tenemos cuando trabajamos en el caso no congruente, sino de linealidad de equivalencia,
es que mediante este truco podemos poner tangencialmente un convexo en cada plano tangente, pero todos estos conjuntos convexos que quedan en los planos tangentes, en lugar de ser el mismo, en lugar de ser congruentes, son afinmente equivalentes. Es justo como querer poner un triángulo equilátero en cada plano tangente, o simple y sencillamente querer poner un triángulo cualquiera de manera tangencial, pero continua. No tengo tiempo de hacerlo, pero ambos problemas son esencialmente el mismo. Y lo que se puede probar es que si la dimensión de la esfera es par, poner convexos distintos en los planos tangentes de manera que varíen continuamente y que todos sean afinmente equivalentes, solo se puede en el caso de la dimensión par, cuando todos los conjuntos tangenciales son elipsoides. Y entonces el problema que tenemos es que nuestro conjunto convexo que tenemos aquí si tiene la propiedad de que todas las secciones son afinmente equivalentes, si la dimensión es par, por los argumentos que ya acabamos de dar, eso quiere decir que cada una de las secciones tiene que ser un elipsoide. Y luego es un problema muy interesante de geometría convexa probar que si todas las secciones son elipsoides, entonces el convexo ocre que se ve ahí de una dimensión más tiene que ser también un elipsoide. Este es el equivalente, este último es el equivalente a querer probar que si todas las subespacios de un espacio de Hilbert, de un espacio de Banach, son espacios de Hilbert, entonces el espacio original es de Hilbert. Pero volvamos ahora al más interesante. ¿Qué pasa? No en el caso par, que es el que ya acabamos de ver y que es el que resolvió Gromov hace 50 años. Lo que nosotros queremos ver es qué pasa cuando n es igual a 1 módulo 4, es decir, con esferas como S5, S9, S11, S15, etc. En ese caso, resulta ser que la sección no va a ser un disco, sino un cuerpo de revolución. Es decir, solo los cuerpos de revolución admiten un campo de cuerpos congruentes y tangentes a la esfera cuando la esfera es congruente con 1 módulo 4. Y el teorema que justifica eso, pues es este teorema que tenemos aquí de Bohr, Hernández Lamoneda, Jiménez y mío en el 2021. Si eso es cierto, ¿sí? Bueno, aquí me falta, sí, me faltó, bueno, veamos un poquito cuál es la demostración de este lema. Entonces, de nuevo, vamos a suponer que el mapeo característico de la esfera factoriza a través de un grupo G0. Es decir, el mapeo característico se manda a G0 y luego G0 es un subgrupo de ON. Y entonces, al ser un G0 un subgrupo de ON, ¿sí? Es un grupo de isometrías de la esfera. Tenemos dos casos, el caso irreducible y el caso que no es irreducible. ¿Qué quiere decir que G0 sea irreducible? ¿Qué quiere decir que G0 sea un subgrupo irreducible o una representación irreducible? Pues eso significa que la acción de G0 sobre Rn no fija ningún subespacio propio. Es decir, que el grupo G0, que es un subgrupo de isometrías que actúa en la esfera,
nunca fija un subespacio propio, nunca manda un plano a un plano, o una línea a una línea, o a un subespacio de dimensión K en un subespacio de dimensión K. Los únicos casos es que mande el origen al origen, o todo Rn en todo Rn, pero ningún subespacio propio lo manda a sí mismo. Eso significa que G sea irreducible. Bueno, vamos a dividir la demostración en estos dos casos. En el caso irreducible y en el caso irreducible y en el caso reducible. En el primer caso, en el caso que sea irreducible, pues ese es un caso que la teoría de grupos de Lie lleva 2 o 3 siglos haciendo bellísimas matemáticas y estudiando precisamente este caso de representaciones irreducibles, porque resulta ser que son como los números primos en la teoría de números. Justo como los primos, como los números primos en la teoría de números, pues los subgrupos, las representaciones irreducibles son precisamente los casos primos entre los grupos de Lie. Y entonces estos señores llevan 2 años estudiando eso y probaron hace tiempo, hace 10 o 15 años, que este grupo, si este grupo G0 es irreducible, y además el mapeo característica se factoriza de la esfera, se factoriza a través de este G0, entonces este grupo G0 no puede ser un grupo cualquiera, sino que es un grupo simple. Y no sé si, no quiero ponerme técnico, pero los grupos simples de Lie son los grupos que de veras son simples. ¿Sí? Y son precisamente los siguientes, son los grupos clásicos, hay una lista de ellos, podemos dar una lista, o es un grupo de isometrías de isometrías reales, o es un grupo que se llama OK, o es un grupo de isometrías complejas que se llama OK. Ay, ¿quién sabe qué pasó? Espérenme tantito. ¿Ahí me siguen viendo? ¿Me ven? Sí, sí, doctor, pero está su correo abierto. Sí, profe. Está dividida la pantalla, doctor. ¿Cómo le hago para...? Es que no quiero que vean mi correo, no me importa, pero ¿cómo le hago para...? Ahí. En la parte central, doctor, se ve como una columna gris. Arrástrala hacia la derecha para expandir la pantalla izquierda. Ya lo vi. Ándele así. Ya, pues... Hasta el final, doctor, para ver si se pone completo. Bueno, no importa. Total. Entonces, les venía diciendo que los grupos simples o son los grupos ortogonales que ya están muy estudiados, los grupos de isometrías reales o los grupos de isometrías complejas o los SPKs o los grupos spin. Todas estas son familias de grupos que se conocen y han estado estudiados por siglos. O, si no son estos, hay 5 grupos excepcionales que son simples también y no son ninguna de estas 4 familias, O, U, SP y spin. Y esos grupos excepcionales son estos que están aquí, G2, F2, E6, E7 y E8. Bueno, les decía que si nuestro grupo G0, que es el grupo de simetrías de nuestro convexo, es irreducible, y además el mapeo característico de la esfera se factoriza a través de este grupo, entonces la gente que hizo grupos de Lie, Hermann Weyl, grandes matemáticos por siglos, probaron enormes teoremas y uno de ellos es que este G0 debe ser un grupo simple y por lo tanto debe ser o una de estas 4 familias o de estos 5 grupos excepcionales.
Bueno, resulta que también ellos probaron, está en la literatura, que si la dimensión si n es mayor o igual que 8, entonces no puede ser ninguno de estas tres familias que están aquí, O, U o SPK. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos descartar, primero dejar aparte la dimensión 5 y entonces descartar O, U y SPK. Y lo que nosotros hicimos fue, pues, trabajar con el grupo, la familia SPINK, y tuvimos suerte y pudimos probar que para la familia PK, nuestro grupo G0 en cuestión no podía ser un grupo SPINK, por cuestiones, pues aquí es donde entra la teoría, con más profundidad, nuestro trabajo en grupos de Lie. Bueno, y por otro lado, también es un resultado claro. Entonces, en nuestra demostración, esta parte, estas dos primeras partes son clásicas, están en la literatura, esta cuarta también, y esta tercera sí nosotros nos la echamos a mano. La cuarta parte que dice lo siguiente: si es cierto que G es irreducible y que el mapeo característico de la esfera se factoriza a través de G0, entonces la dimensión de G0 no puede ser muy pequeña con respecto a N. Y aquí es donde alguien me preguntó ayer, aquí es donde se usa la teoría de obstrucciones. En este pequeño paso, que no es nuestro, es clásico, se usa la teoría de obstrucciones. Entonces, pues resulta que la dimensión de G0 no puede ser muy pequeña respecto a N. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, pues nosotros, al ser nuestro grupo irreducible, pues tiene que ser un grupo tiene que ser un grupo simple, y por lo tanto tiene que ser una de estas cuatro familias. Las primeras tres familias no pueden ser. La cuarta familia, los otros probamos que no puede ser. Y entonces nos quedamos con los 5 grupos excepcionales: G0, F4, E6, E7 y E8. Y de nuevo, resulta que estos grupos excepcionales están muy, muy bien estudiados por siglos. Hay mucho trabajo. La teoría de grupos de Lie, de representación de grupos de Lie, es una de las teorías más bellas de la matemática. Es algo verdaderamente escandaloso la belleza que tiene. Y bueno, pues estos señores, entre los que estaban Hermann Weyl, Borel y grandes matemáticos, se dedicaron a estudiar estos 5 grupos con mucho ahínco, y saben precisamente cuándo G2, en qué dimensiones actúa G2. Y resulta que G2 actúa en estas dimensiones, nada más: 7, 14, 27, 64, 77, y la lista sigue en adelante. Pero resulta que, miren, aquí la dimensión de G es 14. Y la primera vez que damos con que actúa en Rn, cuando n es congruente con 1 módulo 4, es cuando n es igual a 77. 14, 27 y 64 no son congruentes con 1 módulo 4, hasta 77. Y entonces resulta que 14 es muy pequeñito con respecto a 77, y esta cuarta propiedad nos dice que nuestro grupo G no puede ser G2. Lo mismo pasa con F4, que tiene dimensión 52, y la primera vez que actúa en un Rn con n congruente con 1 módulo 4 es 273. Y de 52 a 273 hay un montón de espacio. En E6 es peor, va de 78 a 2925. Y en E8, pues todavía mucho peor, de 240. Y el único caso en que está complicado es E7, en donde encontramos que la dimensión de G es 133,
pero actúa en 133. Y entonces es por eso que este caso se nos quedó libre y no pudimos hacer nada. No pudimos descartarlo. Todos los demás se pueden descartar por este. Entonces vuelvo a decir, si G es irreducible, G tiene que ser un grupo simple, no puede ser un grupo clásico, no puede ser un grupo spin. Y como la dimensión no es muy pequeña con respecto a la dimensión a n, entonces no puede ser ni G2, ni F4, ni E6, ni E8. Y quedó libre el caso E7. Como les dije, también queda libre el caso n igual a 5. El caso n igual a 5 es muy interesante y ahí tuvimos que hacer la prueba a mano, la prueba de la conjetura a mano. Resulta ser muy interesante ese caso, pero bueno, solo lo menciono aquí que no entra dentro de este cuerpo de ideas, sino que tuvimos que trabajarlo, para n igual a 5 tuvimos que trabajarlo aparte. Y bueno, pues eso es la demostración cuando nuestro grupo es irreducible. Y entonces, si el grupo es irreducible, lo que se llega a la conclusión desde que este grupo G tiene que ser ON y por lo tanto nuestro convexo tiene que ser una bola. Pero ahora queda el segundo caso. Cuando la acción de G no es irreducible, cuando el grupo G deja fijo un subespacio propio. Y entonces, en ese caso, pues la demostración es pura topología algebraica clásica. Resulta que si nos vemos el espacio tangente a Sn, el espacio tangente a Sn, cuando n es congruente con 1 módulo K, módulo 4, perdón, cuando es de la forma 4K más 1, el espacio tangente se puede dividir, se puede pensar como la suma de Whitney de un haz vectorial de dimensión 1 con un haz vectorial de dimensión 4K. Y resulta ser que este haz vectorial de dimensión 4K no se puede dividir. Aquí es donde se usan las clases características. Es lo que en inglés se llama un splitable. No se puede pensar como la suma de dos haces. Y esto se debe más o menos porque, bueno, en el caso n igual a par, que ya vimos, visto desde este punto de vista, el haz tangente a Sn cuando n es par, no se puede dividir en dos haces, son como primos, ¿sí? Y a eso se debe esencialmente que en el caso par solo las bolas puedan ser, se puedan poner tangencial y continuamente sobre la esfera. En el caso congruente con 1 módulo 4, lo que tenemos es esta división en algo que no se puede dividir más un trivial. Este trivial lo que nos dice es que que podemos poner un campo de líneas tangente a la esfera Sn cuando n es congruente con 1 módulo 4. Eso no es difícil hacerlo, pero lo que esto prueba, lo que está en el fondo de esta prueba es que esencialmente, solo las líneas se pueden poner tangencial y continuamente sobre la esfera. Solo las líneas. Bueno, las líneas y lo que está más cerca de las líneas, porque una vez que pones la línea, uno puede poner un cuerpo de revolución usando esa línea como eje. Es tan trivial, esto es tan trivial como poner un disco, como poner una bola en cada punto tangente de manera tangencial y continuamente. Pues aquí, una vez que tenemos la línea pintada, una en cada espacio tangente, pues la usamos como eje para poner el mismo cuerpo de revolución. Y entonces lo que prueba es esto.
Lo que prueba esto, es que nuestro teorema, si lo que tenemos es un cuerpo tal que todas sus secciones por hiperplanos son congruentes y la dimensión de este cuerpo, y este cuerpo está en Rn+1, donde n es congruente módulo 4, eso quiere decir que cada una de las secciones debe de ser un cuerpo de revolución. Y ahora, bueno, pues, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos ese resultado, que tenemos un problema sofisticado de convexidad, porque entonces tenemos el siguiente problema. Supónganse que tenemos un convexo y que todas las secciones son cuerpos de revolución. ¿Qué diablos puede ser este convexo? Bueno, resulta ser que los cuerpos de revolución tienen esa propiedad. Pues tienen la propiedad de que todas sus secciones son de nuevo cuerpos de revolución. De manera que la conjetura de que si todas las secciones son cuerpos de revolución, el cuerpo va a ser un cuerpo de revolución, es buena. Si podemos probar si esa conjetura es cierta, habremos acabado, porque entonces, como es un cuerpo de revolución, una de esas secciones debe de ser una bola. Los cuerpos de revolución tienen siempre una sección que es una bola, ¿sí? Y entonces, como en este cuerpo de revolución todas las secciones son congruentes, pues todas las secciones serán bolas y el cuerpo es una bola, ¿sí? Sin embargo, resulta ser que esa conjetura no está probada. Y eso es algo de lo que vamos a hablar. La clase de mañana la vamos a dedicar a esta conjetura, a la conjetura de si todas las secciones de un cuerpo de revolución son cuerpos de revolución, entonces tenemos el cuerpo original es un cuerpo de revolución. Y eso está ya dentro de la geometría convexa, y lo que vamos a ver es cómo salimos, pues esa conjetura, bueno, vamos a hablar de esa conjetura y de cómo está relacionada con la conjetura de Banach. O por hoy, déjenme terminar nada más haciendo mención de qué pasa cuando tenemos que todas las secciones no son congruentes, sino solo afinmente equivalentes. Bueno, pues ahí los mismos argumentos y la misma topología usada prácticamente igual, siguiendo las mismas líneas, se puede probar que si ese es el caso, entonces cada una de las secciones es la imagen afín de un cuerpo de revolución. Es decir, cada una de las secciones es afinmente equivalente a un cuerpo de revolución. Bueno, y veremos mañana cómo la geometría convexa permite probar que si eso es cierto, entonces cada una de las secciones es una elipsoide y por lo tanto el cuerpo es una elipsoide cuando se trata de congruencia con 1 módulo, cuando n es congruente con 1 módulo 4. Y bueno, por hoy acabamos la demostración y me gustaría ver si tienen preguntas o no. ¿Sí? Yo sí tendría una. A ver. Pensando en cuestión de topología, Sí. Hoy nos has platicado sobre cómo se aplica la topología algebraica para obtener todos estos resultados, pero lo que yo entiendo es que como que hay un hueco en la topología algebraica, entonces casi sería... No. ¿No? Lo que pasa es que las esferas, cada una de ellas tiene su personalidad. Y hay esferas bonitas y sencillas y esferas complicadas, esferas rígidas y esferas flexibles. Cada esfera tiene su personalidad. De hecho, todas son diferentes. Y entonces S1, S3 y S7 son demasiado sencillas. En cambio, las esferas
pares son muy rígidas. Entonces, la topología, cuando estamos trabajando con esferas pares, da mucha información porque las esferas pares son muy rígidas. No se prestan para jueguitos, pues. No se prestan. Las esferas pares no permiten hacer cosas. S3 y S7 dan chance de hacer cualquier cosa porque son muy blandengues. Y las esferas pares no. Y entonces eso quiere decir que el problema se puede solucionar para las esferas pares porque ahí la topología tiene argumentos que usar. En cambio, cuando la esfera es impar o es S3 o S7, entonces la topología no entra en problema y no te da información. Simple y sencillamente lo que quiere decir es que la topología que conocemos en esas dimensiones no nos da información. Y tenemos que usar otro argumento diferente, quizás de análisis. Mi idea es que si se quiere resolver este problema el problema cuando las esferas son pares es un problema topológico, pero cuando las esferas son impares, congruentes con uno módulo 3, para esas esferas el problema no es solamente topológico, sino es muy analítico. Y entonces se tendrá que desarrollar un análisis que aún no conocemos para poder probar esta conjetura. Pero estoy seguro que lo que pasa ahí es que el problema no es topológico, a diferencia de las otras dimensiones, sino analítico. Digamos, podría entonces traducirse como que los grupos de simetría son más grandes en unos casos que en otros. Se traduce como que la esfera S3 es muy sencilla, es como S1. Y entonces, por ejemplo, simple y sencillamente, en S3 yo puedo poner tangencial y continuamente cualquier cosa que tú me digas. Y entonces todos mis argumentos aquí que de querer encontrar alguna contradicción valen gorro. En S3, el grupo, el haz tangente, la función característica del haz tangente de la esfera S3, como es nulo homotópico, se puede factorizar por el grupo trivial y por lo tanto por cualquier otro grupo. S3 no es demasiado bonita. Es demasiado simple. Más bien, es demasiado simple como para que nos dé información. Lo mismo pasa con S7. Ya S11 es un poquito más complicada, ya S11. Sin embargo, las esferas congruentes con 3 módulo 4, pues nos dan problemas porque hay cosas que se pueden poner tangencial y continuamente que no son ni de revolución que son muy complejas y no sabemos cómo son. Que no son ni de revolución, como en el caso congruente con 1 módulo 4, ni bolas como en el caso de par. Es decir, no tenemos información ahí. Este método de ataque no es bueno para esas esferas. A lo mejor es mejor decirlo así. Simple y sencillamente, para esas esferas, este método de ataque no es el correcto. Sin embargo, pues es interesante que este problema de
de geometría convexa, pues se pueda dividir en dos partes. Una en donde la técnica sea grupos de Lie, de manera muy fuerte, que fue cuando el grupo de simetrías semiconvexo es irreducible, y otro que es topología algebraica clásica, cuando el grupo de simetrías deja invariante un subespacio. Y en ambos casos, pues se utiliza pues todo el poder de ambas ramas, toda su fuerza. Y eso simple y sencillamente prueba que la sección, que sepamos nosotros cuál es la sección. Y entonces, una vez que nosotros sabemos cómo es la sección, aún tenemos el problema de probar que el cuerpo es un elipsoide usando el hecho de que la sección tiene tales o cuales propiedades. Es, por ejemplo, tiene la propiedad de ser un cuerpo de revolución. Pero eso es más bien del área de convexidad. Entonces, la demostración de la conjetura es ciertamente una combinación de tres áreas: convexidad, topología y grupos de Lie. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Miren, todo esto que di, ahí está en el artículo que les fue enviado. Si lo buscan ahí, y ahí no solamente viene mejor explicado, sino además viene con las referencias exactas. Entonces, pues pueden usarlo como guía para ir adentrándose en esto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, pues nos vemos entonces el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias por su atención. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias. Hasta mañana. Gracias a usted, doctor. Bien. Gracias, hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.